Audición Gomidas transmite el mayo, mes de la independencia de la República de Armenia. A 103 años de la fundación de... Nos adentramos en los temas más importantes de esta epopeya que le permitió al pueblo armenio tener esperanzas y luchar por un mejor futuro. Gomidas presenta su ciclo por el mes de la independencia de Armenia. Comenzando con una nueva entrega del ciclo por el mes de la independencia de Armenia, vamos a estar hablando hoy de la situación política y social que se vivía en dicho momento, la actividad de la Fratash Naxutiun durante la República de Armenia y la Fratash Naxutiun como partido rector de la vida gubernamental y política de la República. ¿Cómo era la situación política y social en aquel momento? Dramática, básicamente. Armenia Occidental estaba totalmente bajo dominio turco. En la incipiente República de Armenia, el hambre, la epidemia del tifus que amenazaba la existencia misma de la población y los refugiados casi duplicaban el número de habitantes del país. Según relata el profesor Bedros Hadjian en su trabajo 100 años, 100 historias, la declaración de la independencia había producido cierta desilusión entre los armenios occidentales, quienes se mostraban reticentes hacia la realidad de la nueva república. Pero, claro, sus ciudades natales quedaban en los territorios ocupados por Turquía. Los líderes Tashnaxagán tenían la convicción de que este sector de la armenidad, el que más había padecido y se había sacrificado, se unificara en una sola patria y en un solo Estado. Este iba a ser el pensamiento, la ideología del Tashnaxutiun durante la República. Si bien no sería del todo cierto afirmar que la historia de la República Independiente de Armenia se identifica con la historia de la Fratash Naxutiun en los años 1918 a 1921, puesto que en definitiva Estado y partido son cosas distintas, sí podemos sostener la existencia de una dependencia recíproca. En esos años toda actividad del partido estuvo condicionada a forjar el Estado independiente armenio. Pese al catastrófico golpe asestado por el genocidio, la Fratash Naxutiun fue en verdad la única fuerza real que tanto en la batalla suprema del 18 como en los 2 o 3 años de vida de la República supo insuflar al pueblo armenio y a su patria recién liberada la decisión de resistir con un plan nacional basado en su ideología social. La Fratash Naxutiun actuó dentro del Estado independiente no solo como un partido parlamentario y gubernamental, sino que pudo mantener sus tradiciones revolucionarias y combativas que puso al servicio de la consolidación del Estado armenio y de la armenización del país. Podemos decir que el Tashnaxutiun tuvo una posición dominante en la vida de la República de Armenia, tanto a nivel parlamentario como ejecutivo. Vamos a dar nombres, a poner esto en datos concretos. Los 4 primeros ministros que sucedieron en la jefatura de gobierno de la Armenia independiente fueron miembros del partido Tashnaxagán. El primero fue Jovanes Kachazunsi, desde la declaración de la independencia hasta abril de 1919. Le sucedió el ex intendente de Tiflis en ese momento, Alexander Hadisian, hasta principios de 1920, con el objetivo de sofocar en forma más efectiva y contundente la rebelión de los bolcheviques y turco-tártaros. Es así que en esa fecha es reemplazado por Hamo Janjanyan, cuyo gobierno estaba integrado por los miembros del Bureau de la Fratash Naxutiun.
Y finalmente, el último primer ministro del miembro del Bureau fue Simón Braccián, quien ejerció el cargo desde su designación el 23 de noviembre de 1920 hasta la sovietización de Armenia el 2 de diciembre de ese año. Seguimos con más números que representan el rol del Tashnaksutyun en la República. El primer órgano legislativo de Armenia, el Consejo de Armenia, se constituyó en el verano de 1918. Para su integración se triplicó el número de miembros del Consejo Nacional Armenio con algunos agregados. Estaba formado por 18 miembros de la Federación Revolucionaria Armenia, y también había 6 socialistas revolucionarios, 6 socialdemócratas, 6 musulmanes, 2 sin partido. Es decir, que estaba notoriamente formado por más miembros del Tashnaksutyun. Esta composición estaba muy lejos de reflejar la realidad de Armenia, porque los socialistas revolucionarios, socialdemócratas y populistas en su conjunto estaban muy a la saga de la masa de militantes y simpatizantes del Tashnaksutyun. Y en efecto, en las declaraciones populares realizadas a fines de junio de 1919 para renovar el Parlamento, de los 80 escaños del Consejo de Armenia, 72 fueron ganados por la Fra Tashnaksutyun. Como consecuencia de las inevitables divergencias entre los organismos partidarios y los poderes legislativo y ejecutivo, no siempre resultó fácil la gestión del gobierno. Los militantes del Tashnaksutyun que lo integraban o formaban parte de la administración pública, en ocasiones se mostraron confundidos entre las tradiciones revolucionarias y radicales privatitas del partido y las formas democráticas republicanas también. Sin embargo, la alta dirigencia tuvo, en general, la lucidez suficiente como para mantener el equilibrio entre esas dos mentalidades. Solo cuando estuvo amenazada la patria, entre los meses de mayo y noviembre de 1920, el gobierno se vio obligado a disolver provisoriamente el Parlamento y recurrir a medios revolucionarios y militares. Desde el punto de vista de los ideales y objetivos nacionales, el legado fundamental del período de la República de Armenia fue la visión de la Armenia unida, libre e independiente. Su primera manifestación apareció en las resoluciones políticas del Segundo Congreso de los Armenios Occidentales, exigiendo la creación de una Armenia unificada con la devolución de los territorios ocupados por Turquía. La histórica declaración del gobierno de Armenia del 28 de mayo de 1919, anunciada y leída por el entonces primer ministro Hadisian, oficializó el principio de una Armenia unida e independiente, estructurada democráticamente. En el futuro, esa premisa se convirtió en un enunciado de la plataforma política de posible realización. Finalmente, en el cuarto Congreso General de la FRA, reunido en Yerevan en septiembre de 1919, se adoptó el principio de Armenia libre e independiente y unida como objetivo básico de sus postulados pragmáticos. Hasta acá entonces este espacio correspondiente al ciclo de la independencia, de este hito fundamental de las reivindicaciones políticas, y allí el postulado de la Federación Revolucionaria Armenia, luchando por una Armenia unida, libre e independiente. He ahí la conexión entre el Tashnaksutyun y la República Armenia de 1918.